Biografía Valdespino, toma 1. Se me olvidó. Lázaro Esteban Valdespino Cruz, muy largo, ¿no? Eso no se pregunta. Tengo 16 años, cumplí ahora. Bueno, nací en La Habana, ciudad de La Habana, en un reparto popular de barrio, Marianao, el 26 de diciembre de 1952. Irene Rafael Valdespino y Laudelina Cruz Rodríguez. Mi mamá era maestra de taquigrafía y de inglés. Y mi papá era arqueólogo e investigador. Bueno, me dedico principalmente a pelearle a la gente para que trabajen bien y que obtengan productos estéticos, para que sean creativos. Una personalidad como la de él, que es un poco explosiva, un poco diferente a la de nosotros los guatemaltecos. Como todos sabemos, Lázaro se caracteriza por ser una personalidad, además de la televisión, una personalidad peculiar, muy especial. En el año 2000 más o menos, o sea, al inicio del siglo, yo andaba en el Parque Central caminando por ahí porque yo me manejo un poco también en el arte y la cultura, ¿verdad? Al igual que lo hace Lázaro. Y yo andaba por ahí y de repente pues vi a este personaje y me llamó la atención, ¿verdad? Él andaba también viendo, había una actividad cultural en el parque, creo que era, si no estoy mal, era un concierto de Ricardo Andrade. En ese tiempo todavía estaba vivo Ricardo Andrade. Y ahí andábamos los dos, él por su lado y andaba por mi lado, y en un momento pues coincidimos. No como en las películas, así de espalda, no fue así, sino que coincidimos y nos platicamos, ¿verdad? Yo no sé si Lázaro, cuando vino, él vino ese año a Guatemala, en el 2000. No sé si cuando él vino fue la primera persona a la que conoció, eso lo ignoro, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención y él me contó que era un cubano que venía y me explicó todo lo de la cultura y todo, y estaba muy interesado en Ricardo en ese tiempo. Bueno, luego me enteré yo de que él, a través de TV USAC, exactamente en la Universidad de San Carlos, empezó a realizar un video sobre la vida exactamente, o sobre cómo en ese momento estaba incursionando Ricardo Andrade. Bueno, sabía de Lázaro Valdespino de hace muchos años, pero fue hasta el 2017 cuando ya tuvimos la oportunidad de trabajar un proyecto juntos, que fueron 2 videoclips con alumnos de la Universidad Rafael Landívar. Uno fue para el grupo CAT, que es un proyecto que tengo de canciones para niños en idioma cachiquel, y el otro un video para el grupo Poesía Loca, que es rap en sutujil para niños. Me dedico a formar generaciones, que eso yo creo que, como dijera José Martí, el educar es una habilidad y una condición que se toma con mucho respeto y con mucha dedicación. Específicamente, él fue mi maestro en curso de pintura. Como les comentaba, en la escuela ETPA se denominó, y en el área de pintura y también musical, en el área musical, avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Instituto de Previsión Social del Artista. Formó parte de los maestros, digamos, para un diplomado de televisión que se llevó a cabo. Yo ingresé a ese diplomado de televisión, entonces en ese momento Lázaro se convirtió en mi maestro. Yo he aprendido mucho de televisión con él porque él es una persona que tiene la didáctica, pues, ¿verdad? Y que tiene el don de enseñar sobre lo que él conoce, que en este caso es la televisión. Lo que más me gusta cuando estoy en la casa y no estoy editando o haciendo algo es leer. Tenía uno que era 100 años de soledad. Me acuerdo que fue una época muy bonita en Cuba, ¿no? Pero bueno. Pero actualmente lo que me gusta leer más o menos, o sea, específicamente son libros ya de tecnología. Yo lo que extraño es la gente todos los días, ¿no? Convivir con ella. Y mi familia, que todavía está allá, mis nietos, ¿no? Lamentablemente ya mis padres fallecieron.
pero lo recuerdo mucho porque cuando llego voy a su casa, me siento, rememoro tiempo. Mis hermanos son todos los amigos que conozco, que son mis hermanos. 2 de los integrantes de Poesía Loca son de San Juan La Laguna, entonces cuando decidimos hacer el video, la idea ideal era hacerlo allá, pero entonces dice Lázaro, no, es demasiado lejos por los permisos y que vayan los estudiantes es muy complicado, entonces ya yo me había hecho la idea de hacerlo en un lugar cercano a la capital. Y de repente me dice, no, sí, vamos a ir, vamos con todo, vamos, y se fueron los alumnos, incluso yo también voy, y eso es Lázaro Valdespino, siempre yendo un paso más allá, siempre buscando la excelencia y entregar todo para que todo salga lo mejor posible. Hace algunos meses tuve la oportunidad de ir a una aldea que se llama El Frijolillo, increíble que estando a 32 kilómetros, 35 kilómetros de la capital, con una pobreza extrema, sin un ingreso para poder entrar. Entonces a mí se me ocurrió hacer una canción con el grupo CAT, que es Canciones para Niños en idioma cachiquel, y hacer como un homenaje a los chicos del Frijolillo. Entonces le comento la idea a Lázaro y él no lo dudó en decir sí, vamos a hacer un video. Seleccionó a un grupo que hizo un excelente trabajo y él personalmente también, como siempre, nos acompañó y hasta hizo su propia versión del video. Entonces Lázaro siempre comprometido por las causas. De hecho, a los días ya hubo una publicación en un diario donde hacía ver presentando la canción. Entonces los aportes que hace Lázaro a la sociedad son muy importantes y él ha contribuido a visibilizar muchos problemas a través de los audiovisuales. Y tuvimos que grabar 10 o 15 veces la misma escena porque había sol, se iba el sol, llegaba la sombra y él no le gustaba y teníamos que volver a cambiar y yo tenía que decir el mismo discurso en la misma oportunidad y lo peor es que cada vez lo decía diferente. Y entonces me decía, mi hermano, pero tenés que decir la misma cosa. Y yo solo me reía y decía, bueno, voy a intentarlo hacerlo porque era de memoria y era más o menos sin un guión, más que el guión en términos generales. Pero eso también caracteriza a lo que es Lázaro. Lázaro es perfeccionista y eso es una de las características que la gente que lo conoce lo aprecia verdaderamente. Es un muy buen maestro, pero no es muy bueno para la computación, ¿verdad? Entonces, esa es otra. Muchas veces yo he tenido que casi quedarme a dormir en su casa, instalándole su máquina, ayudándole cómo instalar un editor, un Premiere, por ejemplo, que él no ha podido, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya conocen un poquito de cómo es un poco obsesivo con ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí nos ha pasado que hemos amanecido prácticamente, o todo un día domingo completo, ¿verdad? Almorzando en su casa y todo, pero tratando de levantarle una máquina que ¿verdad? Y la experiencia de viajar a La Habana con él era muy estricta. A tal hora se hace tal cosa, a tal hora se hace tal otra, y eso nos permitió abarcar muchas áreas que tuvimos la oportunidad de conocer, y con él conocer áreas que no se conocen normalmente con cualquier persona, porque él tiene mucho acceso a muchos espacios peculiares de esa Habana que uno la tiene en el imaginario, pero cuando está ahí es otra cosa. Es un país y es una ciudad impresionante, bellísima, con una gran calidad y calidez humana desde todas las personas. Y los amigos, los pocos amigos que todavía tengo allá, otros están en otros países trabajando, me comunico mucho con ellos. Y los compañeros míos de la televisión, llego a la televisión, hay algunos que todavía trabajan, otros se retiraron. Ese aire de correr dentro de los pasillos de la industria de la televisión cubana, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ese aire enseguida yo lo respiro, yo llego donde he podido, pero yo llego y al día siguiente ya estoy en la televisión. Y de ahí me voy para mi institución, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que está cerca de la televisión, y me siento como en casa, ¿no? Y me pongo a trabajar. Valdespino es una persona llena de vida que se entrega a todo, con sus alumnos, siempre busca la excelencia
con una gran humanidad, una gran empatía hacia todo lo que le rodea, las personas, la naturaleza. Él le ha aportado muchísimo a Guatemala y es algo realmente que tenemos que valorar los guatemaltecos porque él siempre está disponible para todos. Gran ser humano, un gran profesional. Él es un gran profesional, es una persona que lo sabe guiar a uno, que independientemente que uno esté en un aula, uno puede estar tomándose un café, haciendo cualquier otra actividad. Él siempre está en la actitud de guiarlo a uno, de educarlo, de que uno sea un mejor profesional. Es un hombre que si sale mal una palabra hay que repetirla 10 veces la toma, que si se siente que el momento de que el sol se nos fue o se nos vino encima, hay que parar, hay que detenerse, hay que retomar las ideas. Es una personalidad casi como un huracán cuando da órdenes, porque da 3 o 4 órdenes a la vez, pero eso significa que tiene una gran capacidad de producción. Él deja siempre algo que es muy importante, que es la educación, la formación. Cosas que yo no sabía de televisión, le aprendí a Lázaro en los últimos años, cuando hemos producido pequeñas cosas, pero hemos producido algo interesante. Y esa característica de siempre dar un consejo a mano en el momento adecuado. Pero lo interesante de eso es que siempre lo hace con buena intención. A veces pega de gritos y a veces remata con uno y dice cosas que a uno le asustan porque es su carácter explosivo como buen cubano, pero siempre deja un aprendizaje que le sirve a uno si uno lo quiere aprovechar en forma correcta. Puedo decir que él es un profesor, es una persona que tiene la didáctica y que, bueno, se puede decir que nació con la técnica de enseñanza, ¿verdad? O sea, es una persona que siempre te anda aconsejando sobre esto, sobre lo otro, sobre cómo es que funciona el lenguaje visual, por ejemplo, ¿verdad? Cómo tenés que cuadrar una toma para no dejar los espacios, que los tercios, etc. Todo eso él se lo sabe. Y lógicamente tiene la experiencia anterior en Cuba, en donde él pues trabajó por muchos años en televisión. Pero es eso, Lázaro es una persona que vino a Guatemala a enseñarnos televisión. Llego a Guatemala en el 2000, ¿no?, a crear los primeros diplomados de la televisión en la San Carlos, que posteriormente iban a fortalecer un proyecto muy interesante que era el canal universitario, un canal educativo. Cuando yo me voy a ir, en el 2004, que me voy a retirar ya, un amigo que conocí en esos diplomados estaba trabajando acá, en la Landívar, y me llamó para que viniera por acá, porque hacía falta un profesor de televisión, y me ofrecieron trabajo acá, que si le interesaba estar. Yo pensé, bueno, sí, para tener esa experiencia, ver cómo se trabaja desde otra perspectiva. Y esa experiencia fue tomando fuerza cada año, y ya llevo ya 19 años. Lázaro Valdespino es mi colega en la Universidad Rafael Landívar, colega catedrático en el área de comunicación. Nos conocimos aquí en esta universidad y aquí fue como la vida nos juntó, nos reunió en un mismo espacio, en una misma institución. Lo que más recuerdo, y lo tengo muy vivo, cuando yo tenía como 8 años, 7 años, que me ponía a tocar con tambores, lata y palos de escoba cortados en el portal de casa de mi abuela. Y ahí nos reuníamos como 10 muchachos del barrio a hacer bulla todas las noches. Y teníamos los vecinos locos, cantando a la forma de nosotros las canciones que en ese momento sonaban en la radio. Y después, no preciso bien el año, cuando gané el primer concurso que convocó la revista Bohemia de dibujo infantil. Yo estaba en 6º grado, creo, y es cuando gano mi primer premio. El premio, ¿en qué consistía? En publicar ese dibujo en la revista Bohemia. En la familia, si no mal recuerdo, mi papá me había dicho que había ya trascendencia de otros familiares que habían muerto, que habían sido pintores, y querían que yo siguiera ese camino. Pero también había una descendencia que no me habían dicho tampoco, que me lo habían más o menos ocultado,
que uno de los cantantes de Damaso Pérez Prado era Lázaro Valdespino, y por eso a mí me pusieron ese nombre. Yo creo, si no mal recuerdo, me graduó en la universidad en el 78. En el 80 y pico, no recuerdo bien, me graduó ya como pintor artístico en una de las escuelas más antiguas de América Latina, San Alejandro. Y como director de orquesta, creo que en esa misma época, la década del 80, pero no recuerdo bien, me graduó en la Escuela de Superación Profesional Ignacio Cervantes. Ahí estaban todos los músicos, fue muy bonita la experiencia. Y yo tocaba ya en ese tiempo con mi orquesta, o sea, primeramente con mi grupo de rock, que tuve 10 años, Flash. Anteriormente estuve también incursionando con otros grupos rec y otros grupos más de rockeros, porque me gusta mucho el rock. Pero ya después, por situaciones de la vida, hago una orquesta de música cubana, que no sabía nada de la música cubana, tuve que aprender a analizar bien la síncopa, ese sabor que es muy específico de Cuba. Y después hago la orquesta. Ahí estuve tocando varios años con ellos, hasta que empiezo ya por cuestiones de trabajo a viajar y ya tengo que parar la orquesta. La historia que vivimos, los momentos que sentimos, como ves, yo nunca lo olvidé. Bueno, ese proyecto nació sin saberlo, porque cuando llego acá a Guatemala en el 2000, yo llegaba con la intención de poder dar lo más que yo pudiera a esta cosa específica de crear diplomados, de ayudar al crecimiento del canal de la universidad. Pero cuando llego acá también venía con la inquietud de conocer artistas, ¿no? De tener ese intercambio, de conocer otra cultura. Y me dediqué entonces a caminar un poco la zona 1, la ciudad, y empezar a conocer gente. Ahí conocí a Ricardo Andrade. Cuando yo conozco a Ricardo Andrade, Viernes Verde, y empecé a conocer otros grupos y trovadores en las 100 puertas, me doy cuenta que habían cantidades de jóvenes inquietos que hacían una obra interesante. Y cuando viajo a Cuba, en esas vacaciones, ese primer año, en el 2000, le planteo la idea a mi institución, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Voy también a la Dirección Provincial de Cultura y empiezo a ver, y juntamente con la embajada, en ese entonces, la Embajada de Guatemala en Cuba, la Municipalidad de Marianao, que es donde yo vivo, el Ministerio de Cultura, la Asociación Hermanos Sáenz, que es una asociación que agrupa a los mejores exponentes del arte joven, y mi institución, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y la televisión cubana también, que pudo registrar el evento, apoyaron para que cerca de 18 o 20 artistas de acá fueran a Cuba el 1 de julio del 2001. La televisión me dio la copia de lo que había grabado en los conciertos y dije, bueno, qué bueno, voy a hacer un material audiovisual con estos archivos de registro que me dio la televisión cubana para que se vieran acá. Lamentablemente ese mismo año, en el año siguiente, perdón, en el 2002, fallece, el 20 de octubre, fallece Ricardo Andrade, lo matan, lo asesinan junto con Gabriel Rivera. Y eso me impulsó más a hacer un material, un audiovisual que lo titulé en ese entonces en homenaje a Ricardo Andrade, pero después me puse a reflexionar y es lo que pongo en el documental, que se lo dedico a todos los que han sido víctimas del gran flagelo de la violencia en toda Latinoamérica.
Los artistas de Guatemala y los cubanos que estaban radicando acá hicimos ese primer encuentro. Pero ese primer encuentro fue el impulso para continuarlo. Los festivales donde ha fusionado la Unión de Artistas Guatemaltecos y Cubanos, que se han presentado en diferentes escenarios en donde yo he podido cantar. Nunca pensé llegar a 15, ¿no? Porque era mucho tiempo, porque no pensaba llegar a 15 años yo acá. Así fueron pasando los años y el año pasado se hizo el 15 encuentro. Un 15 encuentro bonito que terminó una etapa de mi vida, terminó una etapa también de trabajo y me di a la tarea entonces de compilar todo ese material que era bastante durante 15 años, reunirlo todo en un proyecto que lo titulé Haciendo Camino y que dura 50 minutos y fracciones. Que el arte es una necesidad. A eso yo me he tratado de dedicar durante estos 19 años, pero me cuesta mucho. Bueno, me gustó mucho trabajar con Jeff Kaiser, un documentalista y director de cine norteamericano. Cuando trabajé con él, como director de arte, aprendí mucho de ese rigor, ¿no? Es una gente muy dinámica, muy trabajadora, pero también muy estricta de buscar esto que decía anteriormente, los detalles específicos. Me gustó mucho la experiencia que tuve en Italia, cuando conocí a varios realizadores de Ray Trey y cómo trabajaban, ¿no? Parecido a la televisión cubana, pero desde otra perspectiva. Todo eso te iba enriqueciendo, ¿no? Aparte los amigos que uno conocí allá y que le dejan buenos recuerdos a uno, cómo es esa cultura, sus paisajes. Eso lo va grabando. Una de las cosas que me gustó mucho es trabajar con Juan García. Juan García llegó al departamento de diseño de la televisión y a la televisión cubana un poco a revolucionar en ese entonces. Aprendí mucho con él y con otros compañeros. De todos ellos he aprendido mucho. El cine y la televisión reúnen a todas las manifestaciones artísticas intrínsecamente. Reúne la danza, reúne la dramaturgia, reúne la plástica, reúne la música, reúne la literatura, lo reúne todo, ¿no? Y es por eso que a lo mejor me he dedicado más a este mundo, porque dentro de él tengo lo que me gusta, tengo lo que quiero hacer, tengo lo que disfruto, aunque pase trabajo, ¿no? Porque hay veces termino un trabajo y pasé tanto luchando por esto y me dolió tanto la cabeza que no lo voy a hacer más, pero al otro día ya estoy pensando en otro que voy a hacer. Entonces ya te amarra, la industria te amarra como tal y eso te compromete a seguir haciendo cosas. Yo quisiera ver a Guatemala como Cuba en la rama artística. Yo quisiera ver a Guatemala como Cuba en las exigencias que tienen los artistas para ser mejores diarios, sin recursos. Yo quisiera ver a Guatemala como Cuba cuando vemos a esos artistas entregándolo todo lo que tienen, ¿no? Aquí, y no tienen espacio para presentarse. Estoy muy contento con lo que he hecho, pero creo que todavía me falta mucho por hacer. Personalmente, ¿no? Tengo pendientes retos. Uno de esos retos es que llevo un libro ahí acabado y no lo termino de acabar. Escrito y no lo termino de escribir. Los 2 tomos sobre televisión, producción de televisión. Lázaro Valdespino se siente muy, muy bien en el sentido de poder lograr cosas. Pero a destiempo hay veces de lo que se requiere y de la dinámica actual, que no era la dinámica del siglo pasado. Nos dábamos más tiempo. Hoy es más apresurado. Hoy te obligan más las cosas a hacerlas en el momento y ya. Y eso es lo que todavía me cuesta un poco adaptarme a esa retórica de decir esto es para ahora y para ahora, ¿no? Lázaro Valdespino, ya te lo he dicho en persona, ahora te lo digo a través de este medio. Eres una gran persona, eres un gran profesional. Yo pido porque tú siempre estés cerca de nosotros, guiándonos y permitiéndonos seguir siendo los profesionales
que nos has enseñado a hacer. Nunca cambies, nunca dejes de ser la persona que eres. Y estoy verdaderamente satisfecha de haberte conocido y de tener el placer de haber sido parte de tus alumnas en tus maravillosas cátedras. Suerte, Valdespino, te queremos. Lázaro, te estoy eternamente agradecido por todo el cariño, por todo el empeño, por valorar mi trabajo, por siempre estar pendiente, por toda la entrega que le has puesto a los proyectos en donde nos has ayudado a ir un paso más allá. Gracias también por todo lo que le has entregado a generaciones de alumnos, por lo que le has entregado a nuestro amado país Guatemala. Gracias. Yo agradezco mucho la amistad de Lázaro, ¿verdad? Porque durante muchos años, 19 años de conocernos, imagínense, eso sí es, para mí también es media vida, ¿verdad? Pues es más jovencito que él. Y bueno, yo le deseo lo mejor, ¿verdad? Lázaro, mi gran amigo de siempre, ¿verdad? Y bueno, éxitos, ¿verdad? Para él en lo que todavía nos puede dar, es un montón de cosas lo que hace Lázaro. Así que, maestrísimo, gracias. Pues mira, Lázaro, yo nunca te he dicho esto. Te quiero mucho y te tengo un gran cariño, tengo un gran aprecio. Y yo sé que tú lo sabes, pero te lo quería decir hoy que tenía la oportunidad de hacerlo en forma abierta, en forma directa. Te admiro mucho porque tus alumnos, a pesar de que algunos te tienen miedo, te quieren también, te aprecian y aprecian lo que haces por ellos, porque eres exigente y yo creo que ese nivel de exigencia deberíamos de tener todos los profesores para poder sacar de los estudiantes lo mejor de cada cosa. Así que yo, en este momento, darte un abrazo digitalizado a través de esta pantalla y decirte sigue adelante y exigiéndole a los estudiantes. Tú has creado en Guatemala una escuela en el área de producción audiovisual y digital que pocas veces se va a valorar. Yo la valoro como se debe. Tú has creado escuela y has dejado sembrado una semilla que ya está repercutiendo en la producción audiovisual. Por lo demás, yo me siento muy contento con lo que estoy haciendo. En Cuba también los compañeros míos se sienten muy satisfechos con el trabajo mío, mis compañeros, mis directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y espero, mientras que yo esté aquí en Guatemala, seguir contribuyendo con un granito de arena. No creo que estoy haciendo una gran labor, creo que lo que estoy haciendo es lo que hacen miles de gente en todo el mundo, poniendo un granito de arena para formar gente. Eso. La soledad de mi cuerpo reclama por tu presencia.